crear especialistas en el estudio de las lenguas indígenas. Y bueno, derivado de ese programa surge la MLI como un programa de formación académica nacional enfocada pues a atender esta parte de la formación de hablantes de lenguas indígenas, con la diferencia de que ya es a nivel de posgrado, ¿no? A nivel de maestría. Y bueno, una cosa importante también que me gustaría mencionar es de que pues la maestría en lingüística indoamericana nace como un proyecto que podemos llamar como un proyecto exitoso interinstitucional, porque desde su fundación se crea con el respaldo de aquel tiempo, en 1991, Instituto Nacional Indigenista. Después, bueno, pues se le llama Coordinadora Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y actualmente es el Instituto Nacional de los empezó, bueno, pues como con esta idea, pues, se considera actualmente como un programa único, con toda esta experiencia, un programa único en Latinoamérica y reconocido actualmente por su competencia internacional. Es decir, nace como un proyecto con una cobertura nacional, pero pues afortunadamente se ha logrado no solo mantener el programa, sino también pues ubicarlo como realmente un programa de formación académica a nivel de maestría a nivel internacional. Y bueno, la formación de alta calidad de hablantes de lenguas indígenas en el campo de la lingüística indoamericana siempre ha sido pues el motor y la motivación del equipo docente que forma este posgrado y del personal, digamos, administrativo del posgrado. Y bueno, pues las razones por mantener este programa y por lo que se ha vuelto un referente en este campo de la lingüística indoamericana a nivel nacional e internacional, pues son muchas realmente. Hay diversas razones para el mantenimiento de este programa, pero creo que uno actual que hay que mencionar es que, pues desafortunadamente, las lenguas indígenas se encuentran actualmente en amplio riesgo de desaparición, en alto grado de desaparición. Entonces, creo que eso hace ver pues la necesidad de fortalecer las políticas lingüísticas del país y de impulsar políticas lingüísticas que permitan no solamente el fortalecimiento de las lenguas indígenas, sino también la formación de cuadros técnicos de alto nivel que puedan de alguna manera, ya sea desde el sector público, desde el sector privado o desde el ámbito, digamos, independiente, poder realizar tareas de fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, dada esta situación. ¿Hasta dónde hemos llegado ahora? Bueno, pues tenemos alrededor de 15 generaciones ya de egresados de esta maestría en lingüística indoamericana, ya egresados, es decir, ya con título. Entonces, pues eso hace ver que realmente se ha formado una gran cantidad de jóvenes, tanto mujeres y hombres, como maestros en lingüística indoamericana. Y actualmente tenemos una generación todavía que está en la redacción de su tesis de grado. Esperemos, y esta es la generación 21-23, que bueno, empezarán a graduarse pues ya muy pronto, ¿no? Y tenemos una generación que está ahora en el inicio prácticamente de su formación, que es la promoción 23-25, del cual algunos bueno, ustedes que forman parte de esa generación, pues hoy nos acompañan. Y con mucho agrado me gustaría mencionarles a ustedes que, bueno, de las 15 generaciones que tenemos ya de egresado, tenemos, bueno, en realidad como dato exacto, 165 egresados de la MLI. Realmente es un número muy grande, ¿no? Y creo que también vale la pena mencionar de que el impacto de nuestro programa no solamente ha sido en el campo propiamente de la formación académica, sino derivado de eso,
los egresados de nuestro programa laboran actualmente en instituciones vinculadas con el estudio, con el fortalecimiento y o revitalización de las lenguas indígenas nacionales, que son cruciales para el desarrollo de los pueblos indígenas y para precisamente lo que estamos diciendo, para el mantenimiento y fortalecimiento de las lenguas indígenas. Muchos de los egresados, inclusive cuando llegaron acá con nosotros, pertenecían al sistema de educación indígena y siguen ahí contribuyendo con sus conocimientos y fortaleciendo la educación indígena. Pero también tenemos egresados que laboran actualmente por ejemplo, en el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que es una institución también crucial para velar por las lenguas indígenas, y eso es a nivel nacional. A nivel estatal también los egresados tienen una gran presencia. En el estado de Veracruz, un egresado actualmente de la maestría en lingüística indoamericana es el director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y bueno, pues también formados de estos programas, algunos trabajamos en el CIESAS como un servidor, y bueno, pues Néstor también egresó del doctorado de acá, que bueno, tocaría hablar de eso la siguiente semana. Pero bueno, también tenemos presencia de egresados ya laborando, y o sea, realmente es una cosa muy, muy, digamos, agradable para nuestra institución, no solamente en nuestro país, sino también en países hermanos como Guatemala, como Bolivia, como Chile, Colombia, Guatemala, e inclusive en los Estados Unidos. Por ejemplo, un egresado de la MLI, bueno, obviamente después de que se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Austin, ahora trabaja actualmente en la Universidad de California en Santa Bárbara. Entonces, bueno, pues tenemos como esta fortuna de que nuestros egresados pues tienen una sólida formación en el campo de la lingüística, que les ha permitido no solamente encontrar espacios laborales al interior del país, sino también pues tener presencia a nivel internacional. En términos académicos, también me gustaría mencionarles que la maestría en lingüística indoamericana, anteriormente, ahorita se modificó, pero en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad que tenía el CONACYT anteriormente, el posgrado en lingüística indoamericana es uno de los posgrados que tiene reconocimiento internacional, ¿no? Ahorita, bueno, se pasó al Sistema Nacional de Posgrado, y en este sistema el posgrado en lingüística indoamericana está considerado como uno de los programas prioritarios para el desarrollo del país. Entonces, pues tenemos la garantía, digamos, dentro de las políticas nacionales de poder seguir manteniendo este posgrado desde el nivel que siempre se ha mantenido. Pero también ha impactado nuestro programa en instituciones del ámbito internacional como el Max Planck Institute, la Universidad de Texas en Austin, los sistemas de la Universidad de California en sus diversos campos, como ya lo decía, y en el CNRS de Francia. Y bueno, pues las tesis de los estudiantes egresados de nuestro programa, pues inicialmente se hacían como tesis que tenían que ver con las diversas lenguas indígenas de México, lo cual era padrísimo, pues. Pero creo que lo más impresionante ha sido de que actualmente, como tenemos también egresados de otros países, entonces ahora el ámbito del estudio de las lenguas indígenas, de las lenguas indígenas como tal, pues no solamente se centra en el país, sino también tenemos tesis de egresados de lenguas de otros países del mundo, ¿no? Básicamente de Latinoamérica. Y bueno, pues una cosa también importante es que realmente las tesis de los egresados han impactado tanto que regularmente obtienen premios en los diversos concursos que se hacen. Uno de ellos es el que hace el INA, en el de Wilberto Jiménez Moreno, que bueno, que varios de los que estamos aquí hemos ganado premios en esos concursos, ¿no? Y bueno, pues las lenguas
que han estudiado los alumnos, pues son prácticamente muchas, entonces ya no me voy a detener en eso. Simplemente decir que creo que el programa de maestría en lingüística indoamericana cada vez hace trabajos que realmente son de gran utilidad para el fortalecimiento y para la revitalización de las lenguas indígenas. Y brevemente me gustaría decirles de cómo funciona en términos formativos este programa. Y bueno, empezaría diciendo brevemente que en sus inicios tenía solamente una línea general, o sea, el estudiante llegaba y pasaba un año tomando clases, después hacía la tesis y no había una línea específica de trabajo. Actualmente, bueno, esto ya hace como una década más o menos para acá, ¿verdad? Si no es que un poco más, se fortaleció la planta docente del posgrado con profesores especialistas en los diversos campos de estudio de las lenguas indoamericanas, y esto ha permitido también que actualmente el posgrado, la maestría básicamente en lingüística indoamericana, se conforme de dos líneas de investigación, la de documentación y descripción lingüística y la de lengua y sociedad. Y bueno, de estas dos líneas nos hablarán ahora el doctor Néstor y la doctora Lourdes. Y bueno, pues les cedo a ustedes las palabras y pues muchas gracias por la atención. Adelante. Bueno, como nos decía Salomé, hace más de una década se propusieron dos líneas dentro de nuestro posgrado, que teníamos una línea general en donde se elegían distintos temas de tesis, no necesariamente adscritos a una línea. Ahora en nuestro posgrado, tanto maestría como doctorado, tenemos la línea de lingüística antropológica y la línea de documentación y descripción lingüística. Explicarán esto. La que sigue, por favor. Y bueno, como saben, ya están tomando clase conmigo, con Emiliana, con Regina. Lo que hace la lingüística antropológica o antropología lingüística, porque van a encontrar las dos, y hay razones por esta distinción, después les contaremos, pero a final de cuentas se usan de manera intercambiada. Es la siguiente, por favor. Es el estudio de la lengua y de las prácticas lingüísticas que constituyen la vida social. Es la lengua inscrita en la vida social. Y acompañado con esto viene la documentación de la lengua como vehículo de representaciones culturales. Entonces, en su primera fase, la antropología lingüística trabajó con la lengua como vehículo de representaciones culturales. Ya han leído un poco de Boas, de Sapir, de los padres de la lingüística antropológica, y a medida que fue evolucionando la disciplina, se incorporó el estudio de la lengua en la interacción, el estudio de la lengua en los eventos de habla. Y seguimos con la próxima, por favor. Bueno, entonces tenemos en el corazón de esta disciplina está el estudio de las prácticas lingüísticas que constituyen la vida social. Y aquí tenemos distintas unidades de análisis. Como lo han estado estudiando, tenemos los eventos de habla, tenemos el discurso en la interacción y las interacciones sociales que se dan cara a cara. Un famoso sociólogo del lenguaje, Emanuel Shegloff, decía, el lenguaje nació en la conversación. Es en donde se genera lenguaje, en la interacción cara a cara, conversando. Seguimos, ¿sí? Bueno, tenemos varios módulos en el estudio de la lengua, la cultura y la sociedad que ustedes van abordando gradualmente en su formación y que también han estado ya estudiando en este primer ciclo. Por un lado, la etnografía de la comunicación. Aquí tenemos la interfaz lengua y cultura, la etnografía de la comunicación y la sociolingüística, que fueron integrados como este campo de estudio por Gompers y Himes, autores que han estado leyendo, quienes integraron este programa del estudio de la lengua, la cultura y la sociedad en estas dos líneas, ¿sí? Y las metodologías y los enfoques varían de nivel digamos, mirada micro a lo meso, a lo macro,
Y la etnografía de la comunicación trabaja comunidad del evento de habla, el discurso en la interacción. También tenemos la interacción situada, como lo estamos viendo en nuestra clase de socialización, el arte verbal y la gestualidad, que es un área más nueva que trabajamos dos colegas aquí, Olivier Legüen y yo, en donde nuestra mirada es que el lenguaje no se reduce exclusivamente a lo verbal, sino a diversos canales de la gestualidad, el cuerpo, la mirada, la organización del y bueno, aquí tenemos el tema de la lengua como vehículo de representaciones culturales. Ahora, la sociolingüística es otra línea de investigación muy importante que está también integrada al programa de la lingüística antropológica. La sociolingüística se ocupa de la lengua a un nivel más macro, ¿sí?, en donde se ven temas de variación lingüística y sus implicaciones a nivel de sociedad. En esta variación lingüística se puede estudiar la identidad, la región, la variación dialectal, variación sociolectal, género, edad. Hay todo un tema, hay excelentes lingüistas, sociolingüistas de la variación aquí en México. Y bueno, ligado con esto está las actitudes e ideologías de los hablantes con relación a la producción de su lengua. Bien, la que sigue, por favor. Ahora, dentro de este programa de la antropología lingüística o lingüística antropológica, tenemos más módulos. Un módulo muy importante que se fundó un poquito después de que Gompers y Hines formularon la sociolingüística y la etnografía del habla, es la socialización del lenguaje. Elinor Ochs y Bambi Shefflin fueron estudiantes de Hines en la Universidad de Filadelfia y lanzaron este nuevo proyecto en donde se incorpora a la infancia y a la adquisición y la socialización de la lengua materna como una parte fundamental en el estudio de la antropología lingüística. Y aquí hay un punto clave que es la competencia comunicativa, que a diferencia de la lingüística descriptiva que describe la competencia lingüística, la competencia comunicativa y cultural es la que se investiga en la etnografía de la comunicación, en la sociolingüística y en la socialización del lenguaje. Como ya están todos mis estudiantes de aquí, de este lado, ya pueden contestar todo esto. Los niños aprenden a hablar y desarrollan competencias comunicativas y culturales en la interacción cotidiana, ¿sí?, con distintos tipos de prácticas. Y bueno, aquí se trabaja con familia, con comunidad y trabajamos el rango de monolingüismo, bilingüismo, trilingüismo en distintos contextos, tanto de comunidad originaria como de inmigración. Ligado a esto, del lado morado, tenemos la adquisición del lenguaje que está íntimamente vinculada con la socialización del lenguaje. Pero aquí ya nos enfocamos en la estructura lingüística, cómo los niños desarrollan su sistema fonológico, su morfología, su sintaxis, su semántica. Entonces nos vamos al lado de la estructura, de la adquisición de la lengua a nivel primario, cuál es la primera lengua que se aprende y luego cuáles son las siguientes lenguas, que también son diferentes procesos, y contextos también monolingües, bilingües, trilingües. Y ya ligado a esto, pero de manera, digamos, lateral, está la socialización lingüística escolar, en donde tenemos también prácticas lingüísticas de socialización, pero ya ligadas a la literacidad, a temas de interculturalidad ya en otros proyectos, y es la socialización en el contexto de la escuela y del aprendizaje de destrezas escolares, de literacidad, etc. Entonces, digamos que este es un panorama de los módulos que lo integran, y claro, del lado derecho arriba tenemos la planeación y revitalización lingüística, en donde está toda la parte de el mantenimiento y proyectos de promoción de las lenguas. ¿Seguimos? Bueno, un poquito para darles unas imágenes visuales de todas estas hilos de este tejido que investiga la lingüística antropológica. Tenemos el arte verbal, que está ahí un ritual de una curandera con su nieto ayudándola en el ritual, los eventos de habla, la socialización y aprendizaje del lenguaje entre los grupos de pares, dos hermanitas allá, por este lado el abuelo, también la interacción cotidiana donde los niños con adultos, los miembros de la familia,
También trabajamos temas de lenguaje y migración, paisaje lingüístico, un trabajo muy bonito de nuestra colega Diana, y el tema de la gestualidad o multimodalidad, que es muy central en la lingüística antropológica. ¿Vamos? Bueno, nada más para ilustrarles un poco esto, ¿no? Que tenemos estos temas de lenguas y aprendizajes comunitarios y escolares. Seguimos. Y también las nuevas ecologías comunicativas en los medios. Este tema es muy importante ahora, en donde las lenguas originarias se inscriben también en los medios, ¿sí? Y es una investigación que empecé a conducir aproximadamente 8 años. Bien, seguimos. Bueno, nada más para darles una información así rápida, una idea rápida. Ayer en la Feria Internacional del Libro Antropológico y de Historia, en el Museo de Antropología, Mario y yo presentamos este libro que les recomendamos mucho. Se llama Lenguas Mesoamericanas en el siglo XXI, enfoques socioculturales y tipológicos. Y aquí nada más quería darles una probadita de los colegas que estamos en lingüística antropológica y los capítulos que trata este libro un poco porque representan las áreas que trabajamos y que también enseñamos en nuestros cursos. La siguiente, por favor. Bueno, el capítulo mío, así empieza el libro con mi capítulo, no crean que es porque quiero primero lucir lo que hago. El capítulo se llama La retención y desplazamiento, nichos generacionales de socialización lingüística de las lenguas indígenas en el México contemporáneo. Y aquí hablo del nicho abuelos-nietos y el nicho, ¿le puedes explicar, porfa? El nicho grupos de pares, como dos nichos en donde la lengua se sigue transmitiendo, socializando en contextos en donde el entorno está en desplazamiento y amenazado, ¿sí? Entonces tenemos estos residuos, estos nichos en donde las lenguas siguen siendo socializadas y enseñadas. Este es el tema de este capítulo, un tema que trabajo. Seguimos. El segundo es Gestos y multimodalidad, un acercamiento en Mesoamérica, de Olivier Lewen, en donde una de las especialidades de Olivier es la multimodalidad, y ha hecho un trabajo muy importante en el lenguaje de señas en maya yucateco, en donde ha investigado entre la comunidad de sordomudos el desarrollo de una lenguaje de señas. Entonces nos interesa a ambos la multimodalidad y el trabajo de señas con sordomudos. Seguimos. El tercer capítulo es de Emiliana Cruz, el paisaje lingüístico y revitalización lingüística, el caso del municipio chatino de San Juan Quiaje, Oaxaca. Y aquí Emiliana nos presenta un tema muy interesante, muy original, sobre lo que el paisaje lingüístico puede impactar la revitalización lingüística. Entonces, una comunidad en donde se escriben los letreros en la lengua indígena, en los lugares donde hay ritual, se explica la historia del lugar. Ella pasea por los distintos lugares importantes de la comunidad y habla con los conocedores de estos lugares de ritual, lugares de manantiales, y se están poniendo letreros y información para que la gente despierte a leer su lengua en estos lugares de tanta raíz histórica y religiosa de la comunidad, también entorno natural. ¿Seguimos? Este es el cuarto, es el panorama de la Dexis en algunas lenguas mayas, con Oscar López, nuestro colega de Oaxaca, y con Telma Can Pichacab, ahí está el nombre recortado, y es de la UNAM en Chiapas. Y bueno, aquí metí un esquema de la Dexis en inglés, porque ellos no pusieron esquema, pero para darles una idea de que la Dexis es un recurso lingüístico en donde el hablante se ancla en las temporadas del espacio, el tiempo y en la persona, ¿sí? Y cómo estas proyecciones están dadas en el momento del acto de habla, en esa proyección. Entonces, ¿seguimos? Ya nada más para terminar, el trabajo de Regina Martínez, que no está en este libro por otras circunstancias. También para mencionarlo, ella trabaja la dinámica de lenguas indígenas en migración y por desplazamiento forzado. Entonces, uno de los temas de ella, desplazamiento y lenguaje. ¿Seguimos? Nada más para terminar, tenemos una enorme colección de tesis en lingüística antropológica.
en este posgrado. Varias de ellas han recibido reconocimientos, menciones honoríficas, premios del INA. Nada más para mencionar algunas: evidencialidad en quechua, aprendizajes comunitarios sociales y choles, lengua e inmigración en mije, argumentación infantil en quechua, bilingüismo en grupos de pares en náhuatl y en maya yucateco, nichos de socialización abuelos nietos, adquisición de totonaco y también de mije en contextos de desplazamiento, narrativas personales en tzotzil. Un poco nada más para darles una idea de los abanicos de temas, y quienes quieran saber más de lo que se hace en esta línea pueden checar el repositorio de tesis de lingüística antropológica. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí, venir a escucharnos, y ahora es mi turno de hablar de la línea de documentación y descripción lingüística. Mi exposición no va a tener apoyo visual y tiene una organización un poco distinta a la que le dio Lourdes, pero espero poder yo guiarles con mis palabras más o menos de esa organización. Primero voy a hablar de los niveles de análisis lingüístico en los que se centra la descripción y documentación, la descripción lingüística más bien. Los profesores que forman parte del núcleo académico de esta línea, un poquito las perspectivas a mediano plazo de cómo se refleja o qué impacto tiene el trabajo de la descripción y documentación en la sociedad, y más específicamente en el ámbito de las lenguas amerindias. Y un poquito a lo último les voy a hablar de las perspectivas a largo plazo de cómo me gusta imaginar que se puede aplicar el conocimiento generado en esta línea de investigación. Primero, ahora les voy a hablar de los análisis, de los niveles de análisis lingüístico de los que se ocupa esta línea, y es empezando de el que nos dicen siempre que es el básico, y pues lo es de alguna manera, la fonología, porque se trata de la materia que compone el idioma, ¿no? La primera vez que se habló una lengua se habló con fonemas, con sonidos que salían de la garganta, la lengua y la boca de una persona. No de una, sino seguramente eran muchas, pero bueno. Entonces, este nivel de análisis se encarga tanto de describir cuáles son esas unidades de sonido que componen los mensajes lingüísticos, y también cómo se relacionan entre ellos, cómo se pueden combinar, cómo están organizados tal vez adentro de la cognición del hablante. Me parece es uno de los niveles más interesantes, porque es el nivel donde se dice que sus unidades no tienen significado de por sí. Entonces, me parece fascinante que el cerebro humano pueda organizar en su cabeza unidades con significado y unidades sin significado también. Creo que por algo interesa muchísimo a distintos niveles, ¿no? El siguiente nivel es la morfología. No me voy a detener mucho ahí porque ustedes conocen muy bien de qué se trata. Es cómo se componen las palabras, ¿no? Tal vez de unidades más pequeñas de significado, cómo se construyen, cuál es la lógica de la formación de una palabra, y tal vez cómo se organizan sus partes componentes, ¿no? Y del mismo modo, la sintaxis es el siguiente nivel. Vamos a decir que muchas veces nos dicen o entendemos sintaxis como cómo se ordenan las palabras adentro de una oración. Y me parece que eso en muchas lenguas, no digo que en todas, va más allá de simplemente decir orden, sujeto, verbo, objeto, sino también cuáles son esas relaciones que no se ven a simple vista, que guardan las palabras entre ellas. En resumidas cuentas, no se trata solo de orden. Y por último tenemos la morfosintaxis, que no es sino cómo es que juegan entre ellas, o cuál es la interfaz entre morfología y sintaxis, ¿no? Hay aspectos morfológicos que tienen repercusión en la sintaxis, y al revés también aspectos de la sintaxis que se reflejan en la morfología. Ahora voy a hablar rápidamente, pasando a los profesores participantes desde la planta académica de esta línea,
Tenemos, por supuesto, investigadores expertos en cada una de las áreas que acabo de mencionar, fonología, morfología, sintaxis, ¿no? Provenientes de por lo menos 5 países distintos, entre ellos México, Estados Unidos, bueno, los voy a decir todos, Francia, Guatemala y España, los dije en el orden en que, donde hay más, ¿no? En México hay más y en España hay menos. Y todos ellos, por supuesto, comprometidos con la formación de los estudiantes en las áreas, en los niveles de análisis lingüístico que acabo de mencionar, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito de las perspectivas a mediano plazo que les mencioné ahora. Por el lado de la investigación, el trabajo que se hace en esta línea contribuye al conocimiento, y me gusta pensarlo así, de cómo funciona la facultad humana del lenguaje. Es decir, en lingüística antropológica podemos ver cómo funciona esta capacidad de comunicarnos ya en interacciones, ¿no? Pero en la línea de transcripción y documentación lingüística es donde por lo menos puedes escarbar un poquito más de cómo el idioma refleja algún proceso cognitivo adentro del cerebro de los hablantes. O sea, no es para decir que es menos interesante, pero creo que complementa, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la cabeza de la gente y qué pasa adentro de la interacción entre una, dos o más personas? Bueno, por el lado de la documentación, como ya señaló Lourdes hace un momento, es primordial para tener registro y para poder estudiar cómo son las interacciones humanas, cómo es la socialización del lenguaje y cómo es que se construyen discursos o piezas de arte verbal y ese tipo de cosas. En esta línea, por el lado de documentación, nos centramos mucho en brindar a los alumnos o armarlos de metodologías para recolectar, resguardar esas grabaciones de eventos lingüísticos y también darles una anotación lingüística, es decir, transcribir, traducir y hacerles sus glosas, que ya saben los alumnos más o menos de esto. Y bueno, la idea también es que estas grabaciones se puedan utilizar en tareas de difusión, de fortalecimiento lingüístico, de valoración o revaloración incluso de las lenguas amerindias y, por supuesto, los materiales que resultan de la documentación son un apoyo indispensable en la descripción lingüística, que ya mencioné hace un momento. Y bueno, rápidamente, los conocimientos con los que salen armados los estudiantes de esta línea brindan bases para edición de publicaciones, ya sea cuento, poesía o textos más técnicos, ¿verdad? Bases para proyectos de paisaje lingüístico, como el que nos mostró hace un momento Lourdes, con en San Juan Quiaige, escrito por Emiliana. También base para diseño de materiales de difusión de la lengua o de enseñanza de la lengua. La documentación lingüística te informa de más o menos cuál puede ser el orden en que vas a presentar los temas gramaticales en tu material didáctico, ¿no? O sea, los puedes presentar en el orden que quieras, pero un conocimiento un poquito más a fondo de cómo funciona la gramática de la lengua te puede sugerir cuál es el mejor orden en que vas a presentar estos temas. Y en general nos brinda bases para proyectos de planificación lingüística que ya mencionó Lourdes también. Rápidamente, por último, a largo plazo, a mí me gusta pensar que los trabajos tanto de fonología y de fonética como los trabajos de morfosintaxis podrían abrir las puertas a que las lenguas amerindias también estén presentes en estas tecnologías de inteligencia artificial, de reconocimiento de voz, de síntesis de voz, procesamiento del lenguaje natural y los chats de inteligencia artificial que están saliendo, ¿no? Que estaría buenísimo y me acuerdo de un cursito que di en Yucatán con varios maya yucatecos que me decían que ellos querían tener a Alexa, que hablarle a Alexa en maya, ¿no? Y hasta le tenían nombre, creo que le decían Maruch, porque tiene que tener un nombre, no me acuerdo exactamente el nombre. Y bueno, pues con esto yo termino y agradezco mucho su atención y bueno, pasamos a
Pues muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, de esta manera les hemos platicado de manera general qué y cómo hacemos lingüística en la maestría en lingüística indoamericana del CIESAS. Bueno, esta vez toca presentar la maestría en lingüística indoamericana. El próximo viernes hablaremos del doctorado, pero por supuesto, este programa pues no está, digamos, no tiene una vinculación directa el doctorado con la maestría, pero bueno, por supuesto, es decir, no hay un pase automático, pero por supuesto que van engarzados los dos programas, ¿no? Solo que bueno, por razones de dinámica, pues ahora toca presentar solamente lo que hacemos en la maestría y dentro de 8 días, pues todos invitados para acompañarnos también al del doctorado. Y pues bueno, muchas gracias a Lulú y a Néstor por tan excelente presentación de las dos líneas que se cultivan en la maestría en lingüística indoamericana. Y pues bueno, ahora le damos la palabra a Lucero. Gracias. Bueno, te voy a presentar brevemente, Lucero. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es la presentación de una conferencia de Lucero. Y bueno, la idea es que al final de su presentación, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a Lucero, pues ella está aquí para contestarla. Entonces, tomen sus notas y al final les pregunta lo que ustedes consideren necesario. Bueno, pues brevemente voy a presentar a la doctora Lucero. Ella es originaria del estado de Tlaxcala. Es especialista en morfosintaxis y documentación del náhuatl, en especial del náhuatl o mexicano de Tlaxcala, que es la lengua que ella habla, y del náhuatl de Rafael Delgado Veracruz. Obtuvo su maestría y doctorado en lingüística indoamericana en el CIESAS, y bueno, es una de las razones por la que pensamos invitarla directamente a ella, porque es producto precisamente de estos dos programas de posgrado que tiene el CIESAS en lingüística. Ella realizó una estancia académica en la Universidad de California en Santa Bárbara con una beca otorgada por Mexico Visiting Fulbright Scholar. Igualmente hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha impartido clases de lingüística descriptiva, lingüística antropológica y cursos de lengua náhuatl en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y la Facultad de Antropología y el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Tiene asesorados de tesis a nivel de licenciatura y posgrado en instituciones como la misma UV, la UNAM y la Universidad de Querétaro. Forma parte del núcleo académico básico del doctorado en estudios del lenguaje y lingüística aplicada de la Facultad de Idiomas de la UV, donde también imparte clases. Forma parte además del cuerpo académico de estudios sobre territorio y patrimonio cultural del Instituto de Antropología de la UV. Ha presentado múltiples ponencias a nivel nacional e internacional y ha publicado capítulos de libros y artículos en inglés, en español, pero también en náhuatl, en editoriales nacionales e internacionales. Y creo que esta es una de las características que distingue a los egresados de lingüística indoamericana, que no solamente pues tenemos la virtud de publicar en idiomas internacionales, sino también damos especial énfasis en las publicaciones en nuestra propia lengua indígena. Ha dictaminado varios artículos, tanto nacionales como internacionales, y ha sido parte de varias comisiones evaluadoras de admisión a posgrados y de proyectos de investigación.
Ha laborado como investigadora en diversos proyectos nacionales e internacionales. Actualmente participa en el proyecto internacional de investigación llamado Multimodalidad y Coexpresividad en la Interacción Lingüística en Mesoamérica, que es un proyecto de la Universidad de San Diego, de California, y el CIMSUR. También es miembro del proyecto de ICSIS temporal en lenguas mesoamericanas, que es un proyecto conjunto entre el CIESAS, CIMSUR y la UNAM. Y realiza el proyecto individual sobre la descripción del sistema de tiempo, aspecto y modo y la documentación lingüística del náhuatl de Zongolica, Veracruz. Ha trabajado como funcionaria pública en el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, donde estuvo participando como subdirectora de investigación básica, también en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, donde fue directora de la Academia de Lenguas Indígenas. Y bueno, actualmente es investigadora titular C del Instituto de Antropología de la UB, y ha tenido una mención honorífica por su tesis de maestría en el CIESAS, un premio internacional otorgado por la American Anthropological Association, y la Occasional Lecturer Found en UCLA, otorgada por la Fulbright Scholar Program. Un premio a la mejor tesis de doctorado en lingüística otorgada por el INA, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es profesora con perfil deseable en el PRODEP. Como podemos resumir, realmente es una egresada de nuestro programa de maestría, muy destacada. Y bueno, pues bienvenida, Lucero. Muchas gracias a todos y a todas. Me siento muy feliz de regresar al CIESAS, a mi casa. Recuerdo que la primera vez que llegué yo tenía 21 años, o sea, ya fue hace mucho. Bueno, no tanto tiempo. Tengo 38. Y bueno, me da mucho gusto regresar y que me hayan invitado a este gran evento, para que yo tuve la fortuna de estar en ambas líneas, tanto en lingüística antropológica como en lingüística descriptiva y documentación lingüística. Entonces les voy a hablar de qué forma en estas dos líneas de formación académica he podido contribuir para el conocimiento, difusión y revitalización del náhuatl. Y bueno, decía el doctor Salomé que al final va a haber una sesión de preguntas, y bueno, ya vengo entrenada porque durante hora y media el taxista vino probando mis aptitudes como arqueóloga, antropóloga, lingüista, y entonces preguntándome sobre las pirámides mayas, ¿no? Pero bueno, ya vengo entrenada, entonces ya. Bueno, entonces les voy a platicar un poco. La presentación está estructurada de la siguiente manera, y bueno, es la formación en lingüística indoamericana como una herramienta para el conocimiento, difusión y revitalización del náhuatl. Y la manera en que está estructurada mi presentación es de un panorama general del náhuatl, mi formación académica en estas dos líneas de investigación, los proyectos de investigación y vinculación comunitaria que estoy llevando a cabo, centrándome en dos de ellos, y los espacios donde he podido generar conocimiento, difusión y revitalización del náhuatl, ¿no? Como inserción laboral. Entonces, ¿te puede pasar? Y bueno, la siguiente, ese es un mapa de donde se habla de manera como asentamiento histórico del náhuatl. En la siguiente. Y bueno, entonces la agrupación náhuatl tiene alrededor de 1.700.000 hablantes, y entonces ustedes en el cuadro van a ver el comparativo, que cómo ha ido disminuyendo esta cantidad. Entonces, si vemos los datos de 2015 y 2020, bueno, pues hay una gran disminución de hablantes debido a muchísimos factores que ya todos sabemos, pero igual incrementado y también potenciado por la pandemia de COVID y por diferentes técnicas de recolección de los datos estadísticos también. Y bueno, en cuanto a la población de hablante del náhuatl, la mayoría de los hablantes se centra entre el rango de edad de 35 a 54 años, lo que quiere decir que pues hay muy pocos niños y jóvenes que están hablando la lengua, ¿no? Entonces, la siguiente.
Y bueno, entonces, aunque en el mapa ustedes vieron algunos puntitos, esos son los marcados como asentamientos históricos, pero en realidad la dinámica del país es que pues por las migraciones se habla en todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, todos los estados de la República tienen hablantes y los que están marcados en rojo es donde ustedes pueden ver que en todos los que están en negro hay un aumento de hablantes en un comparativo entre 2010 y 2020, pero no así en los que están marcados en rojo, en donde se muestra una disminución. Y si ustedes ven los que están en rojito, son los que tienen como asentamiento histórico hablantes de náhuatl. Entonces son en esos lugares en donde ha disminuido el número de hablantes, pero por ejemplo ha incrementado en estados fronterizos donde hay muchísima migración, ¿no? Entonces esto explica un poco esta razón de por qué la disminución. La siguiente. Y bueno, entonces, en cuanto a los datos del bilingüismo, también vemos que ha incrementado el bilingüismo y ha disminuido el monolingüismo. Entonces, lo que está en azul es los datos sobre monolingüismo y lo que está en naranja es los datos de bilingüismo. Entonces, hay un aumento del 4% de bilingües y es la misma cantidad que disminuye para los monolingües. O sea, hay también una disminución del 4% de monolingües. Y bueno, esto no quiere decir que directamente estos datos presentan la pérdida de la lengua, pero sí lo que quiere decir es que las nuevas generaciones están socializando la lengua de forma bilingüe y con mayor tendencia hacia el español. Entonces, esto sí es progresivo en cuanto al desplazamiento de las lenguas originarias. La siguiente. Y bueno, como les decía, en el estudio del INALI en 2009 se cataloga que hay 30 variantes lingüísticas habladas a lo largo del territorio mexicano que son por asentamientos históricos. Entonces son los puntitos que ustedes ven de colores y bueno, cada uno de ellos tiene diferente desplazamiento o vitalidad. ¿El siguiente? Y bueno, entonces en el 2012 el INALI creó un comité consultivo para la atención de lenguas indígenas en riesgo de desaparecer y propusieron 3 variables para determinar en qué tanto grado de riesgo está una lengua. Y esos 3 es el número total de hablantes, la vitalidad, es decir, cuántos niños hablan la lengua y la dispersión en qué número de localidades se habla la lengua. Y con respecto a estas 3 variables, se determinaron 4 riesgos para determinar el grado de desaparición de la lengua. Entonces están en muy alto riesgo, en alto riesgo, en riesgo mediano y en riesgo no inmediato. Pero bueno, ya cuando uno hace documentación lingüística, ve que estos datos pues tienen ciertas precisiones, ¿no? Porque están basados en la forma en que se hicieron las variantes, pero no necesariamente obedece a las dinámicas que hay en las comunidades, ¿no? Entonces, puede ser que una variante esté determinada como riesgo no inmediato, pero solo sea en un pueblo esa situación, y en el pueblo vecino que forma parte de la misma variante, la lengua esté casi perdida y que sean solamente 2 o 3 viejitos o viejitas que hablan la lengua. Entonces, eso tiene pues muchas dificultades también, y eso lo sabemos pues cuando hacemos documentación lingüística, cuando estamos en la comunidad, ¿no? Entonces, en la siguiente. Y bueno, de acuerdo a estos datos que nos da el INALI, pues como ustedes verán, hay muchas variantes, 15 de ellas de las 30 que están en alto riesgo de desaparición y las otras 15 en riesgo no inmediato. Entonces es porque ya tiene muy pocos hablantes y entonces el número 1 es el que está en súper focos rojos, o sea que están muy poquitos hablantes, y son variantes que se hablan del lado del occidente, Guadalajara, Nayarit, por esa zona. Y entonces los que están en azul, los que tienen el número 4, son los que están en riesgo no inmediato, y generalmente se hablan, bueno, donde se habla con mayor vitalidad es en la región de la Huasteca, de Veracruzana, hidalguense, y de San Luis Potosí. Entonces está localizada, y Guerrero, y entonces es donde las zonas donde más se habla el náhuatl. En el siguiente. Y bueno, entonces con esta situación de que ya vimos, bueno, hay disminución de hablantes, los niños y jóvenes no están hablando, la tendencia hacia el bilingüismo, pero con mayor predominio hacia la pérdida de la lengua originaria. Entonces nosotros como estudiantes de lingüística indoamericana, ¿por qué tendríamos que estudiar en un posgrado como el CIESAS?
y por qué tendríamos que hacer algo para revertir esta situación o para fortalecer las lenguas. Bueno, porque como ya sabemos, la pérdida de una lengua implica no solo la lengua, sino la diversidad biocultural, la cosmovisión, tradiciones, es decir, la cultura en general, ¿no? Y también pues porque legalmente es un derecho hablar la lengua y es un derecho humano, ¿no? Es que está plasmado tanto en convenios nacionales como en convenios internacionales. Entonces, actualmente la ONU declaró como el decenio de las lenguas indígenas de 2022 a 2032, en donde se están impulsando muchas labores y acciones para el fortalecimiento y revitalización de los idiomas originarios a nivel mundial. La siguiente. Y bueno, formación académica, bueno, no tuve una fotografía de la maestría, pero sí tengo, entonces ya no pude encontrar, pero bueno, eso es parte de mi formación en el doctorado en la línea de documentación y descripción lingüística. Entonces, en la siguiente. Y bueno, como les decía, yo hice la maestría en la línea de lengua y sociedad, que es de la que nos habló la doctora Maruch, sobre el tema de socialización lingüística en San Isidro Buen Suceso Tlaxcala, análisis interactivo de los directivos de la organización social del grupo de pares de niños bilingües. Entonces mi trabajo se centró en el grupo de niños, cómo mantienen, transforman y reproducen creativamente la lengua y la cultura. Entonces como un espacio para el mantenimiento de la lengua y la cultura. Y bueno, mi directora de tesis fue la doctora Lourdes de León, y en el doctorado pues me especialicé en la gramática de la cláusula simple en el náhuatl de Tlaxcala. Y bueno, aunque dice simple, no fue tan simple, fue lo más complejo. Y bueno, mi director de tesis es el doctor Eladio Mateo, bueno, mejor conocido como Balam. Ya lo tendrán como maestro. En la siguiente. Bueno, los puntos relevantes de la maestría o de la tesis de maestría, pues es un impacto en 5 ejes: de la socialización con y por el lenguaje, que es lo que ustedes están viendo ahora, según entiendo; el estudio del grupo de pares de origen mesoamericano en espacios del hogar, porque sí han habido estudios, pero sobre todo se han centrado en espacios escolares, en zonas como en países de Europa o de Estados Unidos, han centrado más que nada en las escuelas. El estudio de los directivos en actividades situadas y en situaciones bilingües. Bueno, entonces, como lo decía, lo que hacemos en lingüística antropológica es estudiar cómo se crea de manera interactiva el lenguaje. Entonces, lo que habíamos visto con los actos de habla era como algo más individual, algo que parte del hablante sin tomar en cuenta esta interacción con el otro, ¿no? Entonces, por eso es importante esta tesis, porque también aborda el estudio de estos directivos, de estas órdenes en actividades situadas y en situaciones de bilingüismo. El uso de metodologías para la investigación, para la descripción lingüística. Bueno, entonces también cómo estudiamos fenómenos o cómo encontramos fenómenos de gramática es a través de estudiarlos en el contexto natural donde se habla la lengua. Entonces tuve algunos hallazgos a partir de estudiar el lenguaje en interacción, en la comunicación real. Y también en el análisis del cambio de código. Bueno, esto es muy importante porque sabemos que en México la situación es bilingüe, o sea, no hay comunidades donde se mantenga solamente el monolingüismo, sino que de alguna, o sea, ya sea por el español o por otra lengua indígena, siempre hay una situación bilingüe. Entonces, el siguiente. Y bueno, como les decía, creo que uno de los puntos, y que ahora comparto con una de mis colegas de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Antropología, es el valor de las teorías locales o etnoteorías que hemos llamado y que ella reconoce como ontoepistemologías, que tienen el mismo valor que cualquier otra teoría que se crea en la ciencia, ¿no? Entonces, estas teorías que vienen desde la comunidad, que se crean desde el conocimiento y sabiduría de las personas que viven en la comunidad, tienen igual valor que una de las teorías que se crean en las ciencias que estudiamos también.
Bueno, entonces les decía del valor del grupo de pares, y que bueno, lo que veíamos a diferencia de otras culturas es que el grupo de pares se crea por niños más bien relacionados por parentesco, por la vecindad, y creo que eso les parece muy familiar, que donde vivimos está toda la familia, los tíos, los primos, los sobrinos, y convivimos todos y se crean de esta manera los grupos de pares, que difieren en edad y también en género. O sea, puede haber la niña de 12 años con los bebés y todos estamos ahí jugando. La relevancia de la familia extendida para el también mantenimiento de la lengua. Lo que hemos visto que ha determinado que ha sido un factor para el desplazamiento de la lengua también es en las familias nucleares, en las que están separados los hijos de los abuelos, de los tíos. Entonces, se crean nuevas dinámicas y que están orientadas más bien a la cuestión del español o con otras dinámicas, ¿no? Pero la relevancia que tiene la familia extendida para mantener la lengua y la cultura. Y bueno, entonces siempre un mito muy fuerte que se ha tenido en el estudio del lenguaje es que no estudies el lenguaje de los niños porque son hablantes que cometen muchos errores y no es válida su gramática, no es válido lo que ellos producen. Y bueno, lo que nosotros vemos es que es un elemento, los niños son los elementos que mantiene, reproduce y transmite interpretativa y creativamente la cultura de la lengua. Entonces, pues ellos son los que van a seguir hablando la lengua. Entonces, es un espacio para poder estudiar de cómo es la dinámica de la comunicación entre estos grupos. ¿En la siguiente? Y bueno, les decía de los directivos, entonces como estudié como 3 dinámicas, en la interacción con adultos, en la organización de tareas del hogar, y en el juego físico-motriz y en el juego simbólico. Lo que exploré en esto de los directivos, pues fueron el tipo de directivo, centrándome en la descripción gramatical de los imperativos, los exhortativos, los honoríficos y la prosodia. Entonces, también viendo la respuesta, no solo de la manera en que se crea el directivo, sino también la respuesta que hay sobre esa orden o sobre esa exhortación. También el uso de explicaciones y evaluaciones, el reciclaje de estos directivos que crean trayectorias de agravamiento o de disminución de la orden, ¿no? También, y bueno, todo esto, estudiando el lenguaje, la gramática y todo esto, nos da la idea de cómo es la organización social dentro del grupo, dentro de la familia. Entonces, por ejemplo, entre nosotros hay un gran valor sobre el más pequeño que se le llama el Xocoyotzin. Entonces, es el que es el pequeño, es el tierno, es el término, pero es que al final se le prepara para que sea el encargado de cuidar a toda la familia, de encargarse de los padres, sí de quedarse con cosas materiales, pero pues también a cambio de eso asumimos una labor muy importante para el mantenimiento de la estabilidad familiar. Entonces es muy diferente en otras culturas donde a lo mejor el mayor es el que tiene esta labor, ¿no? Como de estabilizador, pues para mantener la armonía en la familia. Entonces vemos de manera diferente cómo se van estructurando las familias y la organización social de estos grupos. En la siguiente. Bueno, entonces en la antropología lingüística tomamos como unidad de análisis la actividad situada. No es una oración, no es una emisión, sino la actividad situada en donde se lleva a cabo la interacción. Y entonces, bueno, es súper relevante el estudio que hace Charles Goodwin para el aportar sobre la lingüística antropológica, y tuve el honor de tenerlo como maestro, de estar en su casa, de compartir más que profesionalmente, también personalmente. Y entonces, dejarnos estos términos, sobre todo de multimodalidad, que el lenguaje, siempre que alguien pregunta, ¿y qué hace el lingüista? Pues estudia el lenguaje hablado, se centra en el lenguaje hablado, pero lo que vemos que la lingüística o la antropología lingüística va más allá, como lo decía, con la gestualidad, la corporalidad, el espacio, el objeto, los objetos que son parte de la interacción. Entonces, a todos esos medios
tanto léxicos como corporales como gestuales, es lo que compone la multimodalidad. Y nos decía él cómo todos estos actúan de manera sistemática y en conjunto para crear la comunicación. Entonces, es lo que estudiamos en estos directivos, también estudié toda esta parte. Y sobre todo un punto muy relevante es que no hay hablantes pasivos. Siempre en el esquema de Saussure es como uno recibe, va al canal, recibe y aquí se transmite y ya, o sea, como si fuera un recipiente en donde llega toda la información. Y lo que vemos aquí es que es más bien una co-construcción del significado. No hay hablantes pasivos, sino que de manera interactiva actúan los interlocutores, los dos, tres, los que haya, para generar la comunicación. Entonces, por eso decimos que es co-construida. Aún si no hablamos, estamos haciendo parte de la interacción. Entonces, eso es muy, muy relevante. Es una cuestión intersubjetiva, es una negociación entre los participantes de la comunicación. El siguiente. Y bueno, del cambio de código, bueno, hay muchísimo que yo creo que es muy relevante y ha también sido como reciente aquí en México, supongo, el estudio también del cambio de código desde la perspectiva interactiva, ¿no? Entonces también, pues ojalá alguno de ustedes esté interesado en esos temas igual. Pero bueno, no voy a entrar a detalle porque es como muy difícil esta parte. ¿El siguiente? Y bueno, entonces ahora paso a los puntos relevantes de la tesis del doctorado. Y en esta parte como que sí me da un poco de miedo hablarles porque no sé, es como algo complejo. Pero bueno, mi tesis se centró en 6 puntos, que es determinar cuáles son las categorías sintácticas del náhuatl, cuáles son las categorías léxicas y cuáles son las categorías gramaticales, y definirlas por los rasgos que son definitorios de cada clase. O sea, cuáles son los rasgos que definen a un sustantivo, cuáles son los rasgos que definen a un adjetivo si los hay, a un verbo, y entonces cuáles son esos rasgos que van diferenciando a cada una de estas categorías sintácticas. Entonces, y sobre todo en un tema que es muy relevante en el náhuatl, que es algo que se llama omnipredicatividad, que para muchos es una cosa como que ya ni siquiera se debería estudiar, pero para otros es muy relevante porque parece que todas las palabras en muchas lenguas tienen una función predicativa, o sea, no solo es hombre, sino soy hombre. Entonces, a esto se refiere como omnipredicatividad, que todas las categorías tienen una función predicativa. Entonces, lo que yo hago es mostrar evidencias de que, al menos para el náhuatl de Tlaxcala, no se puede asumir esta postura de la omnipredicatividad, ¿no? Entonces, el otro capítulo tiene que ver con proformas y cuantificadores, y esto está relacionado con los pronombres interrogativos, pronombres relativos, cuantificadores de libre elección, cuantificadores indefinidos o pronombres indefinidos. Entonces, cómo se ve que comparten forma, que comparten una base, que comparten la morfología, todas estas formas, pero que tienen usos diferentes. Y cómo podemos asumir que, por ejemplo, en el náhuatl, si es que se gramaticalizaron los pronombres interrogativos a usos relativos. Entonces, también hay que mostrar pruebas de todo lo que decimos, de todas las afirmaciones que hacemos, pues necesitamos pruebas que muestren la veracidad de lo que estamos diciendo. Otro punto muy importante fue el sistema de TAM, centrándome en la parte gramatical, la parte flexiva del tiempo, del aspecto y del modo. Y entonces mostrar cómo en esta lengua hay 2 sistemas, uno por prefijos, donde se marca tiempo y modo, y el otro por sufijos, en donde se marca aspecto y modo. Entonces, cómo interactúan, cómo se combinan estos sistemas para crear diferentes enunciaciones. Y bueno, el orden de constituyentes, que es creo que una de las partes más difíciles que he tratado. Y todavía sigue mucho debate, hay muchísima crítica, muchísimas innovaciones en el estudio sobre el orden de constituyentes. Y creo que lo más relevante que hemos mostrado es que cuando hablamos de orden de constituyentes no implica la sintaxis, sino que el orden de los constituyentes está determinado por la estructura de la información y por factores pragmático-discursivos. Entonces,
cuando hablamos de orden de constituyentes en esta lengua no podemos hablar de sintaxis, sino de otro tipo de factores que están involucrados para determinar tendencias en el orden. Y bueno, se ha trabajado muchísimo y se siguen innovando cosas sobre el análisis de estos temas. Y bueno, el otro punto muy relevante es la configuracionalidad. Y sí me hizo llorar bastante tiempo porque no entendía, y para llegar a este punto uno tiene que revisar teorías de Chomsky, generativas, árboles, procesos de transformación y todo esto, y estas líneas, bueno, no sé si ahora, Néstor, pero cuando yo estudié el doctorado no se centra en el estudio de estructuras, árboles y cómo se mueven estos, cómo se generan constituyentes, sino que pues hace algo que estudié por mi parte y que sí fue muy, muy difícil, de verdad, muy difícil. Y entonces le podemos pasar a la... Bueno, entonces, en la literatura se dice que hay dos tipos de lenguas, que son configuracionales, es decir, que tienen estructura sintáctica, y lenguas que son no configuracionales, es decir, donde no hay estructura sintáctica. Y al menos para el Walbiri y para el Panare se distinguen algunos rasgos porque se han determinado que estas lenguas son no configuracionales, es decir, que no hay estructura sintáctica. Y esos los rasgos son los que se ven en la tablita: orden de constituyentes, orden libre de constituyentes, expresiones discontinuas, ausencia de movimiento de la frase determinante, ausencia de frase determinante expletiva y uso de anáfora cero. Entonces, ya vi sus caras. ¿De qué es eso? Y por eso les decía que me daba un poco de miedo hablar de esto. Es muy complejo. Tampoco los profes entendemos nada. Y bueno, lo que propuse es que realmente los tres primeros rasgos sí determinan la configuracionalidad o no de una lengua, pero los otros dos no necesariamente. Sí son coherentes, pero no la determinan, porque hay lenguas polisintéticas y de marcación en el núcleo que tienen ausencia de pronombres expletivos y el uso de anáfora cero. Entonces son coherentes con la no configuracionalidad, pero no determinan a una lengua bajo ese parámetro. Y entonces, en la siguiente... Bueno, les voy a enseñar más o menos de qué se trata estas expresiones discontinuas y no configuracionalidad. Y entonces es que hay elementos de un constituyente que deberían estar juntos. Es como si fuera una familia y siempre hermanos y papás van a estar juntos. Y lo que pasa en lenguas no configuracionales es que estos se pueden separar. Y entonces lo que se espera es que deberían permanecer juntos porque juntos forman un constituyente, forman un miembro. Pero lo que pasa en lenguas no configuracionales es que vemos que esto se separa. Y entonces, por ejemplo, en una construcción partitiva, lo que está en rojito J y lo de Nomonguan deberían estar juntos en una lengua configuracional, pero no lo están. Están separados por el verbo, witse. Entonces, en la frase con sustantivo relacional también, por ejemplo, el sustantivo relacional es Ika y debería estar junto con Nochpoch, pero no lo están separados por el quema, el sí. En una construcción genitiva, por ejemplo, ni mama y nishpoch deberían estar juntos porque forman un solo constituyente, pero no lo están separados por ese adverbio que es asha. ¿Sí? Entonces a eso le llamamos constituyentes discontinuos, es que están separados, no aparecen de manera contigua, sino que están separados, y entonces esto desde la sintaxis no tendría explicación, porque no pueden aparecer separados. Si hay movimiento, se mueve toda la familia, no nada más un miembro, sino se mueve toda la familia. Y en el siguiente, en la construcción relativa, por ejemplo, el núcleo es la frase de dominio sei novio, debería estar junto con la cláusula relativa de equipía dinero, pero no lo están separados. En B, por ejemplo, el núcleo es se padre y debería estar afuera, ya sea antes de la relativa o después de la relativa, pero está dentro de la relativa.
Y el último caso es el más relevante, en donde tenemos el pronombre relativo can y el núcleo incali. Eso desde la teoría de la relativa, eso sería imposible, porque no podemos tener ambos elementos que refieren a la misma cosa, que tienen el mismo referente. El can y el cali refieren a la misma cosa. Entonces, esto sería imposible, esto no sería posible bajo las teorías que se han hecho sobre la relativización. ¿Sí? Y entonces, pues me puse a investigar en otras lenguas náhuatl o en otras variantes, y le puedes pasar. Y bueno, resulta que en el náhuatl colonial también hay casos de estos. Entonces, Intlalan, donde está en 5A, está separado de la cláusula relativa que está en rojo y entre corchetes. Y esto no se espera. En B, en datos del náhuatl de Veracruz, Caguayo, que es el núcleo, está también separado de la relativa. Y en C, vemos que dentro de la relativa, igual que en el caso anterior, hay un pronombre relativo y la casa. Entonces, el núcleo y el pronombre relativo, y esto no sería posible. Y esto no es posible porque todas las teorías están hechas desde una perspectiva hegemónica, desde una perspectiva de cómo sucede en el inglés, de cómo sucede en otras lenguas. Entonces, uno de los puntos súper relevantes que yo creo que nos forman en el CIESAS es para ser críticos ante esas teorías. Sí, las hizo Chomsky, las hizo grandes personajes, pero no estudiaron lenguas originarias, no estudiaron lenguas con características muy diferentes al inglés, muy diferentes al francés, muy diferentes al español. Y que los datos que no solo mi tesis, sino otras tesis de lenguas originarias, pues han aportado mucho para modificar las teorías. No para modificarlas, a lo mejor para explicar los fenómenos que suceden desde la lengua, no con una imposición de la visión externa para explicar datos de la lengua original, de la lengua que estamos estudiando. Y bueno, ese era el punto al que quería llegar con toda esta complejidad, que gracias a esto, a la formación, podemos tener un punto de vista crítico hacia las teorías y aplicar esto que se ha conocido mucho como descolonizar el conocimiento. Quitarlo de lo hegemónico y partir desde la comunidad, desde la lengua, para explicar los fenómenos. ¿Sí? Entonces, ya después de esta formación, bueno, ¿de qué sirve para el conocimiento de todas estas cosas? Tanto de lingüística antropológica como de descripción lingüística, ¿para qué sirve? En la difusión y revitalización del náhuatl. Y bueno, entonces les voy a mostrar dos proyectos de investigación y vinculación comunitaria, que yo creo que Rafa y Nuri ya se lo saben de memoria, porque Roche también los han visto en otra presentación que hice apenas en agosto. Y bueno, entonces, la siguiente. Y bueno, son algunos de los proyectos en los que he participado, y yo creo que también un valor muy grande de estar formado en el CIESAS es que somos partícipes algunas veces de los proyectos que ya llevan a cabo algunos investigadores. Por ejemplo, al salir de la maestría, pues me incorporé al proyecto que coordinaba Amy Kiratzis en la Universidad de Santa Bárbara y la doctora Lourdes aquí en México, sobre comunidades bilingües. Y entonces pues fue mucha experiencia para mí trabajar con ellas, que son expertas en estos temas, y pues aprender de esto. Entonces también durante el doctorado yo me involucré en otros proyectos, por ejemplo el de cláusulas relativas libres, coordinado por el doctor Zavala, Ivano y Harold, que de la Universidad de San Diego y UCLA. Entonces fueron formando también parte de la experiencia que uno gana al estarse involucrando en los proyectos de los investigadores. Creo que da mucha ganancia. Y bueno, al final del doctorado también tener la oportunidad de ser parte del proyecto de la documentación del SOCE, y bueno, es como un reto entrar a una lengua que desconocía totalmente, que es totalmente diferente al náhuatl, y entonces tener la oportunidad también de ver datos de una lengua como lo es el SOCE. Entonces, ¿podemos pasar? Ya. Y entonces lo que les voy a mostrar es la documentación en Rafael Delgado y en San Isidro Huesos Tlaxcala. Cómo aplicar todo lo que aprendí a estos proyectos que estoy llevando a cabo. Bueno, entonces el náhuatl
En el caso del náhuatl de Tlaxcala, pues todos los estudios dialectológicos coinciden de ubicarlo en la región central, como un dialecto del centro. Pero en el caso del náhuatl de Veracruz, pues hay mucha controversia de cómo ubicarlo. O sea, por ejemplo, Lastra lo ubica en el área central, al igual que el náhuatl de Tlaxcala, pero Hasler en el 54 lo ubica en la región este, y luego Una y Karen lo ubican en el área oriental, y después el mismo Juan Hasler en el 58 dice, pues no hay, es mejor decir que hay una mezcla, tanto de características centrales como de características orientales. Entonces llega la determinación. ¿Y a qué se debe toda esta divergencia en la dialectología para la clasificación del náhuatl de Veracruz? Es porque toda esa zona está formada por mucha migración. Entonces casi hay variedad por cada pueblo que hay ahí. Entonces es un gran reto porque uno no puede hacer generalizaciones por área o por región, sino que tiene que ser cada pueblo. Cada pueblo es muy diferente. Y mi gran sorpresa fue que cuando yo llegué a Rafael Delgado, pero a 5 minutos está una comunidad que se llama Izhuatlancillo. Y esa comunidad se formó por migrantes náhuatl de Tlaxcala. Entonces, son originarios de Tlaxcala que migraron a esa parte. Y son los señores que andan vendiendo camotes, orquídeas con sus cartillas, no sé si los han visto, que son muy migrantes, muy súper migrantes. Y se mantiene la lengua así súper vital. Los niños, a los animalitos les hablan en náhuatl, o sea, es súper vital la lengua. Pero a 10 minutos en la comunidad de Rafael Delgado, los niños ya no hablan la lengua. Entonces, es lo que les decía, las dinámicas de que a pesar de que están para el INALI es la misma variante, las dinámicas son súper diferentes en cada una de las dos. Entonces, pasamos. Y bueno, han recibido un montonal de nombres, ¿no? Lo pueden ubicar como el náhuatl del centro, al de Tlaxcala, el náhuatl de la Malinche, que es la región Tlaxcala-Puebla, y al de Veracruz como náhuatl de las Grandes Montañas, náhuatl central de Veracruz, náhuatl de Orizaba, náhuatl de la Sierra Zongolica, náhuatl de Zongolica, y bueno, los que se van acumulando, ¿verdad? En la siguiente. Y bueno, esa es una imagen del Cerro Zoncolco que muestra la comunidad de Rafael Delgado. Y bueno, les decía, se ubica súper cerquita de Orizaba. Está como a 10 minutos máximo. Está súper cerquita de Orizaba. Entonces, la vitalidad de la lengua, según está catalogada, registrada en 79%. O sea, el 79% de la población del municipio habla náhuatl, ¿no? Pero, pues, en la documentación nos damos cuenta de que esto no es verdad. Y bueno, pasamos a la siguiente. Y bueno, entonces decía Eutiquio Jerónimo, que fue mi compañero de la maestría y que gracias a él llegué a esta comunidad, que bueno, está en muchísimo contacto con el español e impacta en todos los niveles, tanto gramaticales como pragmáticos también. Entonces está muy fuerte el contacto entre el español y el náhuatl. Los niños ya no hablan la lengua y también hay mucha contacto entre las variantes, muchos maestros y comerciantes que son de Rafael Delgado van a Soledad Zompa a trabajar y ahí aprenden otra variante. Entonces, cuando yo estaba registrando los datos de una señora, me decía, ay, bórrale, porque ese es de la variante de Soledad Zompa. Eso no es eso no es de aquí, de Rafael Delgado. Y yo decía, ay, quién sabe qué tanto de lo que ya me dijo. Entonces, ese es como que aprenden 2 variantes, 3, o dependiendo de los lugares donde van a trabajar, y pues está como súper diverso. ¿Y en la siguiente? Sí, súper. Y bueno, entonces el proyecto que estoy llevando a cabo ya es la descripción del tiempo, aspecto y modo, y la documentación lingüística del náhuatl. Entonces, el objetivo es crear un corpus lingüístico de 20 horas grabadas, y bueno, ustedes ya lo van a hacer o lo están haciendo, que las estoy transcribiendo y traduciendo a ELAN. La fortuna que tengo es que acabo de encontrar a un chico de 19 años súper inteligente que estoy entrenando, le estoy dando clases de escritura en náhuatl y del programa ELAN, y es de Soledad Zompa, pero entiende la variante de Rafael Delgado. Entonces él me está ayudando a hacer las transcripciones también, y como es súper joven, lo hace rapidísimo, entonces pues me está ayudando muchísimo. También la idea es crear un archivo, ¿regresar?
un archivo digital que esté alojado en la comunidad. O sea, a partir de esta documentación, recolección de textos, de lo que decía, por ejemplo, Néstor, cuentos, historias y todo esto van a estar alojados en un archivo digital dentro de la comunidad para el beneficio de los pobladores. Y estoy planeando talleres de documentación, sobre todo sí en la comunidad, pero en las universidades interculturales, que hay una en Tequila, que es un municipio de la región de Grandes Montañas. Entonces, entrenarlos tanto en el estudio del náhuatl, en la escritura, como en la documentación de su propia lengua, para que sean agentes documentadores de su propia lengua. Entonces, esa es la manera de ser recíproco con las personas que aportan a la investigación. Y bueno, junto con mis colegas del instituto, estamos creando cápsulas que son de corte con soberanía alimentaria, y grupos que se asentaron en la región desde un punto de vista arqueológico para la importancia y relevancia de tanto de la cultura como de la lengua. Y esto se genera a manera de cápsulas en un planetario móvil. Entonces se pasan estas cápsulas en las escuelas. Los niños que ya no hablan la lengua pues se dan cuenta del valor, y sobre todo porque me contaban que hay muchas piezas arqueológicas que se han encontrado, pero las revenden, las malbaratan, las regalan casi, entonces porque cuando no conocemos el valor de algo no damos la importancia. Entonces, si nosotros conocemos la historia, el valor que tienen esas piezas, pues tratarían de cuidarlas más, y hay muchas zonas en donde todavía no se ha hecho registro de como sitios arqueológicos o como sitios donde hay vestigios de la historia. Entonces, pues hay mucha venta de figurillas, de muchos materiales arqueológicos. Bueno, la siguiente. Y bueno, también otra de las metodologías que estoy utilizando es que también ya metí mi cuchara en la fonología. Y entonces estamos haciendo junto con mi colega Andrés Aguilar de la Universidad de San Diego, estamos llevando a cabo una investigación sobre los sonidos laringios en 3 dialectos del náhuatl, en el dialecto de la Huasteca, de Tlaxcala y de Rafael Delgado. Entonces, pues necesitamos otro tipo de metodología para obtener estos datos, y entonces una de las chavas que es también mi super ayudante, también de 19 años, bien chiquita, y pues fue a trabajar en la Radio V, y allí hicimos las grabaciones, entonces con cabina y todo, quedó súper bonito. Y entonces, pues también utilizando, y por la pandemia también hacía investigación, entrevistas a través de Zoom. Entonces contactaba a los maestros, ya tienen super tecnologías, y entonces puede hacer entrevistas a través de Zoom, y ahora ya con 2 trabajos de campo, y con la chica que fue allá a la Universidad Veracruzana. Y bueno, son algunas de las personas que están participando. El siguiente. Y ella es Angélica, y es la que fue a grabar, y mi colega Andrés. Y le puedes dar clic en el video. Y bueno, ese fue el trabajo de campo que hice el año pasado, y ahí me van a ver con mi niña. Y entonces mi niña me ha abierto mucho las puertas, porque como ven que le hablo en náhuatl y ella entiende y contesta, entonces les da mucha alegría ver que llego no solamente, y que estoy dando el ejemplo, ¿no? De que pues sí le está hablando a la niña y ya no hay niños. Y entonces me decía un muchacho en la tienda, ay, no puedo creer que la niña hable mejor que yo. Entonces, pues, me ha abierto muchas puertas que gracias a ella, pues la gente me habla, tiene mucha confianza conmigo gracias a mi hija. Entonces, pues ha sido una herramienta también para mí. Una herramienta de campo. Siempre. También. Sí. Okay, entonces. Se escucha muy feo. No hay que decirlo ya. En el siguiente. Y bueno, es ya en Tlaxcala, y bueno, se centra sobre todo en lo que hice en la maestría, pero después también en los proyectos que les comentaba, y bueno, se centra en los niños. Y entonces les decía, los grupos de pares pues están como con todos los niños organizados por familia, entonces juegan el columpio en el árbol, y entonces hay desde bebés que todavía los andan cargando, niños grandes, ¿no? Entonces, cómo utilizaban la lengua, la niña cargando a su hermanito. Entonces, ya soy abuelita. Por cierto.
Y entonces, según los datos, bueno, es Tlaxcala muy, muy cerca de aquí. Entonces, según los datos, hay 60% de vitalidad del náhuatl en la comunidad. Entonces, ¿pasamos? Y bueno, entonces algunas cuestiones sobre la vitalidad. Bueno, también hay mucho contacto con el español. Y entonces van a variar las competencias comunicativas dentro de la misma familia por miembro también, dependiendo de si es el mayor o el menor. Y entonces esto es lo que han reconocido Minks y Pop y Joseph como barilingüismo, como una variación en la competencia lingüística entre cada uno de los hablantes. Y Hill y Hill determinaron esta zona como un náhuatl sincrético, o para no llamarlo mezclado, que es como un término peyorativo con el español, entonces es un náhuatl sincrético. Y pasamos a la siguiente. Y bueno, entonces lo que encontramos es que al principio, cuando son bebés, pues se les habla en náhuatl, en lo que se conoce como el registro de habla niñada, o el Baby Talk Register. Y entonces, pero después cuando ya crecen un poquito más, ya se les habla solo en español porque se prepara para ir a la escuela y para que puedan ir al comercio. Entonces se deja de hablar náhuatl y ya después ellos vuelven a retomar el náhuatl cuando van a la escuela, porque los demás niños también hablan náhuatl. Entonces a la hora del recreo o cuando alguien no le entiende, ellos se hablan en náhuatl, aunque el maestro no hable. Y entonces el español es considerado como la lengua de la movilidad, o sea, para hablar en la escuela, para salir adelante, para ir al comercio y también para hablar con extraños. O sea, cuando no te conocen, aunque seas de la comunidad, pero si no te conocen, te hablan en español, no hablan en sí. Y actualmente pues hay una ideología de mantener la lengua que sorpresivamente viene de la escuela, la iglesia y programas del gobierno. Bien, es diferente. ¿Pasamos? Y bueno, entonces, ahorita tengo 50 horas de videograbación, que tengo de eso solamente 10 horas transcritas, y después volví a recolectar otras 20, entonces en total tengo 70, 80 horas. Y tengo videos subtitulados también ya de esto, y transcritos, y unos están resguardados en AILA. Hicimos una prueba entonces para resguardar estos datos. En el siguiente. Y bueno, este es diferente porque es con niños, incluye niños y son grabaciones más naturales de eventos espontáneos, juegos en la hora de la comida, canciones, chismes, fiestas en el campo, etc. Entonces, las actividades que actualmente estamos haciendo es, bueno, que en las que participé son, tradujimos oraciones católicas al náhuatl, o sea, como el Padre Nuestro y al náhuatl. Estoy junto con el maestro Ángel, que yo creo que ya me ha de odiar porque no avanzamos, un libro de texto para niños. Él es pedagogo, y entonces como hacer un grupo interdisciplinario para generar estos materiales. Y estamos planeando un atlas lingüístico junto con otros investigadores que justamente han egresado del CIESAS. Hugo, Alfonso, que son egresados y que pues ya estamos formados en el área de la lingüística, entonces es más rápido avanzar en esto. ¿El 100? Y bueno, son algunas de las fotografías de los eventos comunicativos. ¿Otra? Trabajo con niños, entonces están simulando haciendo tortillitas y están enseñando al niño pequeñito a hacer tortillitas con lodo. Están en una boda, el padre es la niña que lleva el rebozo, los padrinos son los que van a los lados, los novios son los que van en medio. Entonces es como recrear con la milpa el tocado, entonces todo como recrear creativamente todos estos eventos y rituales que se llevan a cabo en la comunicación. Pero también peleas entre los niños, al de arriba, pues están también hay peleas y normalmente las peleas las hacen en náhuatl, entonces, pero las groserías las dicen en español. Entonces, no, hay unas en náhuatl también. Sí, también, o sea, como que es como esto, el cambio de código es interactivo, o sea, no es más bien como que esté determinada la elección de una lengua o el cambio de una lengua, sino que se negocia interactivamente. Entonces decía alguien, no importa la dirección, sino cómo se va negociando o para qué fines se está utilizando el cambio de código. Entonces, en la siguiente. Y bueno, a la hora de la comida, y estoy en la tragazón, ¿verdad? Bueno, a la hora de que lavan, que echan tortilla, y bueno, entonces, en la siguiente.
Y bueno, entonces, si vemos los datos, va a haber una divergencia. Si, San Isidro pertenece al municipio de San Pablo del Monte, y entonces San Pablo del Monte tiene casi 7,000 registrados hablantes, pero de esos 7,000, 6,900 están localizados en San Isidro, o sea, el 99% se localiza en la comunidad. Lo que les decía, a pesar de que forman parte de una variante, pues solo 1% está registrado en los 12 barrios restantes. En los 11, perdón. Entonces, solo un barrio tiene vitalidad, pero los otros, pues 40 personas están repartidas en los otros. Casi está moribundo. Entonces, pero no hay apoyos porque no es una lengua en riesgo según la variante determinada por el INALE, ¿no? Entonces, pero si vamos dentro de la comunidad misma, en San Isidro, por ejemplo, hay 11,000 habitantes, de los 11,000, casi 7,000 son los que hay hablantes, entonces representa el 60%. O sea, dentro de la misma comunidad, solo el 60% habla náhuatl. Lo mismo, caso similar en Rafael Delgado, que Rafael Delgado pues es el municipio, pero tiene diferentes comunidades, y entonces dentro de la misma comunidad los hablantes de náhuatl representan el 58%. Entonces también son más o menos cantidades similares, pero las dinámicas de vitalidad de la lengua son diferentes en los dos contextos, como les mostré en los proyectos anteriores. Y bueno, entonces les decía, si observamos las dinámicas de cada localidad, la situación bilingüe es muy compleja y variada, o sea, no podemos determinar lo mismo. Y los resultados de la documentación en las comunidades nos dan idea de qué y cuáles estrategias se pueden aplicar o utilizar en cada uno de los contextos para la revitalización y fortalecimiento de la lengua. Y el estudio gramatical nos aporta datos para un mejor conocimiento de las lenguas y para la mejor clasificación dialectal, teniendo impacto en la aplicación de políticas lingüísticas. Por ejemplo, en los sistemas de escritura, si estudiamos la fonología, pues podemos aportar para el alfabeto. Si estudiamos gramática y si sabemos qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, también podemos crear una gramática que sea en términos de la población. No vamos a hablar en términos lingüísticos, sino en términos de la población, ¿no? Entonces se crean materiales lingüísticos que son pertinentes a las características del náhuatl, porque hay muchos que son creados bajo la influencia del español. Entonces hay mucha separación de palabras y muchas estructuras que se asemejan al español, pero que no son propias del náhuatl. Entonces para eso sirven los estudios gramaticales que hacemos y también los estudios de lingüística antropológica. En la siguiente. Y bueno, en los lugares de espacio, estoy con mis compañeros mis colegas del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Entonces es un grupo muy heterogéneo, cada uno tiene diferentes áreas. El siguiente. Y bueno, ¿dónde podemos aplicar todo esto ya como una inserción laboral o dónde, si se preguntan, ¿y ahora qué hago después de la maestría? Bueno, sí, fue el posgrado, o sea, yo continué con el doctorado. Hice estancias académicas en Estados Unidos y en la UNAM, proyectos de vinculación individuales de investigación, bueno, que ningún proyecto es individual, siempre se hacen en comunidad, siempre hay un equipo que está trabajando. En el Instituto de Antropología, que me han dado toda la oportunidad de poder hacer mi investigación. En la docencia, pues he sido maestra de muchas clases de sintaxis, semántica, morfología y de náhuatl, y bueno, es ahí en donde yo veo la aplicación también. Por ejemplo, tuve un grupo de enfermeros y doctores, les di náhuatl, porque estaban interesados, los mandan a hacer su servicio y sus prácticas a las comunidades de la sierra, bueno, de las grandes montañas. Entonces querían aprender lo básico de náhuatl para poder atender a los pacientes. Entonces dije, o sea, ahí ves cuál es el beneficio de dar una clase en náhuatl, por ejemplo. En el siguiente. Y bueno, actualmente estoy dirigiendo de tesis, tanto del área de la descriptiva, es un esbozo gramatical del náhuatl de Chigotepec, Veracruz, pero también desde la lingüística antropológica, con ideologías y actitudes lingüísticas de migrantes nahuas de la Huasteca en Jalapa. Entonces, cómo van construyendo sus comunidades en espacios de migración. En el otro. Y bueno, también es como el análisis de la indexicalidad en la identidad mexicana de adolescentes de Jalapa, que también incluye cómo forman su identidad también mexicana, pero también tomando en cuenta la diversidad cultural que hay en Veracruz.
Y bueno, otra, como lo mencionaba Salomé, otro espacio muy importante para la aplicación de lo que adquirimos en el posgrado, pues es que en la función pública fui subdirectora de investigación básica en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y Rochi fue la directora. Fui directora de la Academia de Lenguas Indígenas del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas y pues también participación en comités de evaluación, dictaminación, traducción, interpretación, que siempre llega, ¿verdad? Y que ahí también podemos aplicar. Y pues obviamente el pilar es la comunidad y la familia, donde podemos aplicar todo esto, ¿no? Donde vemos que debemos predicar con el ejemplo también. Ya, creo que es esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucero. Tan interesante plática que de alguna manera muestra el trabajo que ella está haciendo a partir de su formación en el posgrado en lingüística indoamericana y de estas dos líneas de investigación. Creo que esa es la parte realmente muy interesante. Y con ello me gustaría brevemente decir que, bueno, pues en este posgrado de lingüística indoamericana, todos los que estudiamos aquí somos absolutamente libres de elegir a qué nos vamos a dedicar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra pena como profesionistas, ¿no? Que vamos a investigar. Y una puede ser, como Lucero lo ha mostrado, el empezar con una línea que tiene que ver con la lingüística antropológica y luego pues hacer otra parte ya en el doctorado de la línea sobre documentación lingüística, que ya lo ha mostrado muy bien. La otra opción es pues empezar con la maestría en una línea y seguirse por ahí, también lo han hecho muchos estudiantes. Entonces eso me parece muy interesante rescatarlo, porque efectivamente creo que eso da así como una idea general de qué espera cada uno de nosotros en este posgrado. Pues eso, una libertad realmente de dedicarse a lo que más le atraiga y le interese como profesionista y como estudioso de las lenguas indígenas. Pues nuevamente, Lucero, mil gracias. Pues ahorita tendríamos unos 10 minutos de preguntas si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Lucero. Hay un comentario en Facebook que dice de Teresa Rojas Rabiela. Saludos a todos los participantes. Me satisface mucho conocer parte de los resultados del esfuerzo de 32 años durante mi administración como directora general del CIESAS. La institución inició en este posgrado con el programa de maestría. Felicidades. Pues muchas gracias, la doctora Tere, porque efectivamente cuando ella estaba directora general del CIESAS fue que se creó el programa de maestría en lingüística indoamericana con el que se empezó a trabajar las lenguas indígenas de México. Nuestro agradecimiento a ella. ¿Habrá otro o no más? Ok. Bueno, pues ahora sí creo que Mario tenías una pregunta. Sí, gracias, Salomé. Tlazocamati, Miak, Lucero, un gusto escucharte, ver toda tu trayectoria y creo que se cumple en todos sentidos el propósito de esta jornada con tu conferencia al ver pues esta diversidad de aplicación de conocimientos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas o curiosidades más bien. Uno es que nos cuentes sobre las laringias que mencionaste y lo otro, el atlas lingüístico. Si es del náhuatl, si es de náhuatl de Tlaxcala, de Puebla, Veracruz. De Veracruz. Exacto, ¿no? Pues mira que gracias al doctor Francisco, a Mario y a Fidel, que me invitaron y dije, bueno, está bien, porque sí lo necesito saber de fonología. Y pues justamente hemos encontrado como cosas que son semejantes en los tres dialectos, porque en cuanto a rasgos fonológicos, el náhuatl simbólica es muy innovador, con fonemas que no se registran, por ejemplo, en otras variantes. Entonces, entonces lo que hemos notado que sí, la fricativa, ¿cómo se pronuncia? Es un fonema independiente, pero también es una articulación secundaria debido a procesos fonológicos, entre ellos la de vocalización y todo.
Y en cuanto a la glotal, o lo que en náhuatl se ha conocido como el saltillo, es más bien una cuestión prosódica, de fin de palabra y de fin de frase, o como una rearticulación de dos vocales que son iguales, como aguatse. Entonces hay como ese cierre glotal. Entonces hemos notado estas semejanzas en los tres dialectos, pero también hemos encontrado otras cosas sobre acento, por ejemplo, que hay morfemas que en donde es la interfaz morfología y fonología, morfofonología, y en todos los demás, para determinar si es un fonema independiente, también. Entonces, hay interfaz muy fuerte de la morfología que también en la que está presente este fonema. Entonces, y fíjate que hilando esto con lo del Atlas, es que justamente hemos tenido discusiones con mis colegas, ese es de Tlaxcala, y que justamente me decían, oye, pero es que yo escucho que cada vez que hablo, al final hago como... No, entonces, eso como porque no lo escribimos en el alfabeto. O sea, si ya vamos a hacer el Atlas y vamos a poner una transcripción ortográfica, ¿lo vamos a representar o no? Y entonces dije, bueno, es una cuestión de discusión. Y gracias a esas herramientas que aprendí de la fonología con mi colega, pues ya les explicaba, mira, es que esto es algo más prosódico, y entonces, mira, qué bueno que ahora me lo explicas porque no lo entendía, ¿no? O estamos viendo fenómenos como de incorporación nominal, y entonces me decían, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, gracias a la parte gramatical que pues, tenía, les explicaba, ¿no? Se debe esto a esto, y me decían, mira, pero es que también hay otro. Entonces, además de ser el Atlas, que va a ser de todas las comunidades de Tlaxcala, estamos planeando hacer varias publicaciones en conjunto sobre fenómenos gramaticales y antropológicos lingüísticos de la región. Excelente, felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otro saludo de Patricia Torres. Qué interesante presentación de Lucero y muchos saludos. Gracias. Quiero hacer una pregunta. Adelante. Durante toda esta exposición comentó algo fundamental, que es el proceso de adquisición de la lengua, el proceso de mantenerlo en la familia, que es el núcleo donde pues adquirimos esta primera lengua, ¿no? Pero también mi pregunta es, ¿cómo poder intervenir en los procesos educativos de los niños hablantes de una lengua indígena? No solamente hablantes del náhuatl, ¿no? Sino que todas las lenguas indígenas, porque son las que están en riesgo, para poder revitalizar este proceso de enseñanza en el aula, porque es donde se rompe, ¿no? Y se sigue castellanizando, y el niño sí adquiere la lengua en su seno familiar, lo llega hablando en la escuela, pero en ese proceso de que empieza a cursar su educación primaria, empieza a perder. ¿Cómo podemos incidir en el sistema educativo para seguir fortaleciendo esto? Sí, pues muy compleja y muy debatible, sobre todo debatir con maestros. Hay varios compañeros que pertenecen al sistema de maestros en educación básica, y que creo que tienen una labor muy importante porque son ATP, como asesores técnico-pedagógicos, y entonces creo que si se tiene conocimiento de la lengua podrán generar mejores materiales que sean acorde a la lengua, y no con este proceso de castellanización, que no solo es para los niños, sino también fue un proceso de castellanización de los propios profesores. Y la formación de los profesores ha sido bajo la castellanización. Sí son profesores bilingües o indígenas, pero desde el modelo de la castellanización. Entonces, pues es muy fácil culpar al maestro de que, pues gracias al maestro no habla, pero tampoco se le ha dado la herramienta para romper con ese método de castellanización. Y entonces la labor es ahí de los compañeros que vienen de este sistema y que son, por ejemplo, ATP o que están frente al grupo, incidir en la creación de alfabetos, de materiales, de procesos de enseñanza, porque tienen la parte pedagógica y adquieren la parte del análisis lingüístico, cómo hacerlos pertinentes a la comunidad. Entonces, creo que ahí es la labor, no solo desde el momento del aula, pero también con la formación de los profes, porque ellos son los que van a impactar directamente con los niños. Entonces, creo que va en diferentes áreas y no solo te puedo mencionar una, sino que
no solo es con los niños, sino también en la formación de ellos. Y los que están en el sistema pues tienen más labor. Sí. Lo bueno que no estoy. Bueno, una última pregunta. Adelante. Bueno, me da un enorme gusto verte aquí de regreso con toda esta increíble trayectoria académica. Te felicito, realmente eres un orgullo para el CES. Sí. Y bueno, sobre todo lo que has ido tejiendo en tu trayectoria, que es realmente muy importante en términos de la articulación entre la lingüística documental y la lingüística antropológica, porque se puede ver el potencial de tu trabajo en muchas áreas. Claro que tienes esta articulación. Me parece muy interesante el trabajo con los niños. Bueno, número uno, me pregunto, ¿en qué situación está la lengua ahora en San Isidro después de que trabajaste tu tesis? Que parecía que había un bilingüismo y que el grupo de pares mantenía la lengua. Entonces, no sé, ahora, por supuesto que ya son medio adultos, ¿no? Esos niños, pero no sé si esos niños siguen hablando la lengua como primera lengua y si estás viendo en los grupos más jóvenes el mantenimiento de la lengua y estos patrones de socialización que viste. Es una pregunta y luego sigue otra. Sí, es que justamente les decía en el trayecto que ya soy abuelita, porque igual ya los niños pues ya tienen, sus hijos nacieron antes de mi hija, entonces ya es una situación, pero lo que por eso me fue un punto muy relevante que destaqué es la importancia de la familia extendida, porque en los niños donde siguen conviviendo papás, hijos, nietos, pues ellos se hablan en náhuatl, entonces la lengua sigue ahí, aunque están como diciendo, es que ya no lo habla, lo entiende, pero ya no lo habla. Pero en años posteriores va a hablarlo, porque así es la dinámica, ¿no? Entonces, pero en familias que son nucleares, o sea, que se alejaron, que se fueron a vivir lejos de los abuelos, lejos de los padres, la tendencia es al español. O sea, estos niños que son bilingües, que fueron en su niñez muy bilingües en las dos lenguas, pues la tendencia es solo es al español. Y bueno, esto no es una situación que sea exclusiva del náhuatl, sino es en todas las comunidades, ¿no? En donde uno se aleja de la familia extendida, es donde hay más tendencia hacia el español que hacia la lengua original. Bueno, en esta región había unos fenómenos muy interesantes. Número uno, esto que ves tú que hay dinámicas distintas de comunidad a comunidad y que a nivel de mapas y de sociolingüística más amplia, todo se determina como aquí ya se desplazó toda la lengua, pero tú viste la variación en cada comunidad. Sí. Y bueno, se da este caso, por ejemplo, el de Cuconaba, con unas trayectorias muy interesantes que se están viendo en otras comunidades, en donde se socializan muy pequeños, luego se les deja de hablar, pero luego de adolescentes y adultos empiezan a hablarla. Entonces, estas trayectorias son muy interesantes para investigar, como el caso de Cuco fue uno muy interesante. No, y que tienen impacto en datos estadísticos, porque cuando les mostré los rangos, pues veían, o sea, niños y jóvenes ya no lo hablan, pero con 35 se incrementa el número. Porque sí, en la infancia, pues cuando pasan los secuestradores, pues ya no hablan náhuatl, entonces ya no se registra. Pero a medida que van creciendo, hablan también náhuatl, entonces ya se registra como sí hablante de náhuatl. Pero hay como un lapso en el que no hay hablantes y dices, bueno, ¿por qué se dispara? Entonces ya en los siguientes rangos de edad se dispara el número de hablantes. Igual eso tiene que ver con las dinámicas de las lenguas, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? En términos de lo que es desplazamiento, claro, no necesariamente, ¿no? Hay un regreso a la lengua por cortes de edad, que de eso no hay casi investigación, súper interesante. Y bueno, lo otro que también es bien interesante, porque tienes todo el material, es que ahorita estás trabajando documentación lingüística con adultos, y yo creo que el trabajo que has hecho con los niños, de documentar el náhuatl de los niños, también es un área interesantísima para la creación de materiales y materiales aplicados, porque tú misma descubriste con tus niños que usaban los honoríficos de una manera en que las gramáticas no se habían descrito, ¿no? Entonces, los niños están también dándonos información sobre el uso de la gramática
que normalmente es una población no considerada para hacer trabajo lingüístico, pero están creando gramáticas infantiles. Claro. Y esas gramáticas son importantísimas para introducirlas al proceso escolar, ¿no? Entonces hay todo un área ahí también que se desprende de ese trabajo. Sí, de hecho, bueno, el estudio de los honoríficos, que entre ellos se hablaban con honoríficos, y cuando yo llegué a una de las familias, la mamá le dijo, cuidadito con que hablen mal frente a la... y entonces todos los niños comenzaron a hablarse con honoríficos. Es súper respetuosa. Cuando se fueron los papás, ellos comenzaron a quitar todos los honoríficos. Entonces, tenían estos usos de los honoríficos que justamente no se han registrado porque son usos más interactivos, de creación en el momento, o sea que no se espera que en un grupo de niños se utilicen honoríficos porque está como esperado que los honoríficos se utilicen en un habla de respeto entre adultos, pero no entre los mismos niños, entre el mismo grupo. Y bueno, creo que otro punto fue el de los evidenciales, que también es que si es un chisme ocupaban uno, pero si era para que alguien no los escuchara y no entendiera, entonces ocupaban otro tipo de evidencial. Entonces, el uso de los exhortativos e imperativos, que también dependiendo del efecto que querían lograr, si una amenaza la quieren hacer más seria para que obedezca, un imperativo así totalmente, como le llamamos, desnudo, sin nada de adorno, pero sí es como que, pues no quiero que, o sea, sí te doy la orden, pero como más relajado, pues ahí van los adornos honoríficos, diminutivos, afectivos, y entonces toda esta situación que se da con los niños. Entonces, pues sí, es gracias al estudio de una manera interactiva con los niños. Pues bien, pues muchísimas gracias. Ahora seguimos con una mesa de ponencias, pero yo creo que hacemos un break de unos 10 minutos y regresamos a las 12:20. Bueno, decidí estudiar el posgrado en el CIESAS porque estaban más apegados a mis líneas de investigación. Tienen la línea de investigación del agua y había trabajos que estaban más cercanos a los temas ambientales.